Señor presidente, yo quiero discrepar democráticamente con el congresista Javier Velázquez cuando dice que si aprobamos que retornen, va a ser puerta abierta para que retornen los ex magistrados que han sido suspendidos e inhabilitados por este Congreso. Ese es otro tema. Se ha seguido el proceso establecido en el artículo 100 de nuestra Constitución. Lo que estamos hablando aquí es la posibilidad de inhabilitar y de suspender, establecido en el artículo 95, y la sentencia del Tribunal Constitucional a la que me he hecho referencia expresamente se pronuncia sobre el artículo 25 de nuestro reglamento. Es más, señor presidente, después de eso se expresa sobre el artículo 95 de la Constitución y sobre el trámite reglamentario. Señor presidente, es tan así esta situación que expresamente señala de que no puede haber una suspensión más de 120 días. Segunda interrupción. Para terminar, sería un abuso del derecho. Señor presidente, que considero que hay que mantener, no caer en esa trama de que nos van a revertirse todo lo aprobado. Lo que está específicamente es la aplicación de este procedimiento y el TC lo ha resuelto. Es más, el Pleno, después de esta sentencia, en su momento aprobó incorporar esta decisión y hay un acuerdo del Pleno de ese entonces. Gracias, señor presidente. Sigue el uso de la palabra congresista Vieira, pero no se encuentra en la sala. Tiene la palabra Marco Aranda, para que continúe. Presidente, a través suyo, si lo permite de manera excepcional, el congresista Velázquez pide una segunda interrupción, si usted lo permite. Le negamos la tercera interrupción al congresista Quintanilla bajo el mismo criterio. En todo caso, a la congresista Salazar, que es la que continúa, le puede pedir la interrupción. Ya, gracias, presidente. Presidente, ¿qué es lo que se está debatiendo en este momento que se dice que está teñido simplemente por el deseo de que pudieran haber 3 votos más para su reelección? ¿Qué es lo que está de fondo, presidente? ¿Lo hemos olvidado? No, el Frente Amplio tiene memoria. El Frente Amplio tiene memoria más aún cuando los hechos que no debieran olvidarse son hechos que tienen que ver con temas de corrupción. Nosotros allí no actuamos de ninguna manera con concesiones, como se viene queriendo hacer ahora. Fuerza Popular trajo a Kenji Fujimori y lo trajo a los congresistas que ahora ven como sus enemigos. Los trajeron. Y cuando ya no les fue útil, cuando la señora Keiko Fujimori, que tenía otra estrategia para liberar a su padre, y Kenji se salió del guión, azote y látigo. Eso es, pues, presidente, lo que ocurrió. Y eso no puede ser olvidado. Por eso, cuando en el tema de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, nosotros lo que planteamos, presidente, es que ese proceso, respetando las normas, respetando la ley, respetando la prerrogativa que tenía el Congreso sobre el tema de la idoneidad moral del presidente, se planteó la cuestión de la vacancia. Algunos se corrieron, otros nos paramos firmes, hubo campaña demoledora, y lo que ocurría aquí en los corredizos del Parlamento, ¿qué era? Negocio de los votos a cambio de proteger a un presidente corrupto y obtener el indulto. ¿Y cómo fue conducido todo el Congreso por la mayoría parlamentaria del APRE-Fujimorismo? Fue conducido, presidente, para resolver la lucha fratricida que había en el partido de Fuerza Popular. Y para eso condujeron a todo el Congreso, lo condujeron, presidente, a sus vendetas internas. Y eso, presidente, es inaceptable, el Perú lo sabe y no se puede olvidar. Y lo que se abre ahora en esa discusión, presidente, es lo propio. El Frente Amplio, por eso, lo que planteó es que en realidad se levantara el fuero parlamentario, presidente, y procediera a la investigación, pero que la sanción express, abusiva, arbitraria que se aplicó no correspondía, presidente. Y por eso, presidente, nosotros consideramos que hay argumentos como los que se plantea ahora, por ejemplo, ¿no?
se plantea de que se respete el reglamento. Presidente, nosotros estamos claros que cuando piden... Tiempo adicional. Quieren obstruir el poder de la justicia, el brazo de la justicia, para blindar a Inostroza, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a Chávarri, sacan el reglamento, sacan la Constitución, hacen las interpretaciones que quieren. Porque ¿qué dice el artículo 30, presidente, que aquí ha sido invocado? El Consejo Directivo está integrado por los miembros de la mesa directiva y los representantes de los grupos parlamentarios que se denominarán directivos portavoces elegidos por su respectivo grupo. ¿Cuántos grupos parlamentarios existen ahora? ¿Y cuántos están representados en el Consejo Directivo, en la Comisión Permanente? ¿Y quién ha impedido que los grupos parlamentarios que existen ahora estén representados? Fuerza Popular, con el respaldo del APRA. O sea, han impedido que aquello que invocan en el artículo 30, de que la mesa directiva, ¿no?, y las demás instancias como la Comisión Permanente estén conformadas por los grupos parlamentarios, estén allí. ¿Y por qué lo han impedido? Para situaciones como esta, pues. Tiempo adicional. Dicen ahora, por ejemplo, y yo ahí quiero discrepar con el congresista Velázquez Quesquén, dice, bueno, si presentan la modificación del reglamento, yo lo firmo, pero pásenlo a la Comisión de Constitución. ¿Quién preside la Comisión de Constitución? ¿Quién tiene mayoría en la Comisión de Constitución? El fujimorismo. Llamen a junta de portavoces para modificar la agenda. ¿Quién tiene mayoría? Fujimorismo y el APRA. O sea, presidente, que cuando conviene se dice, se respeta el reglamento donde las instancias directivas del Congreso tienen que estar constituidas por los grupos parlamentarios. Pero han cerrado la puerta para que todos los grupos parlamentarios estén representados. Y lo hemos visto aquí, una vergonzosa votación en la que impidieron la reconformación del cuadro de comisiones. Tenemos memoria, presidente, el país tiene memoria. O sea, amarraron el tema de la reconformación del cuadro de comisiones y ahora nos dicen vayan a esas comisiones. Igual pues que han hecho con lo de Chávarri, presidente, igual que hicieron con lo de... Para que concluya, por favor. El presidente. Entonces, no caigamos en ese juego, pues, presidente. Hay una decisión política que debe tener consideraciones jurídicas, por supuesto. Pero no nos vengan a decir que cuando quieren tienen consideraciones técnico-jurídicas. Cuando les conviene, consideraciones técnicas jurídicas. Y cuando no les conviene, el voto de la mayoría, ¿qué cosa hace? Una decisión política, incluso arbitraria, la toman por encima del reglamento, por encima de la Constitución. Y entonces, cuando conviene, una vara, y cuando no... Para que concluya, por favor. ¿Y cuál es el tema de fondo? ¿Cuál es el tema de fondo, presidente? La corrupción. Aquí en su momento fue para negociar votos por Pedro Pablo Kuczynski. Y ahora es para defender en esta lucha fratricida que tiene el fujimorismo, defender que no le permitan ejercer en todo caso sus derechos y su argumentación para el retorno del congresista Kenji Fujimori. Así no puede ser llevado el Congreso de la nariz, presidente, de ninguna manera. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Milagros Salazar. Le doy la interrupción al congresista Javier Velázquez y a la congresista Lourdes Alcorta. Congresista Velázquez tiene la primera interrupción. Muy breve, presidente. Quiero llamar la atención. Aquí tengo la votación para la suspensión, porque se vota aparte, de acuerdo a lo que dice el artículo 100. 57 congresistas votaron a favor, ninguno en contra. O sea, votaron a favor de respetar la Constitución. Y le digo al congresista, a los congresistas que me han atendido el uso de la palabra, el principio democrático es que gobiernan las mayorías, pero nosotros no somos mayoría. Cuando habla el artículo 95 dice, las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no puede ser de 20 días. La suspensión producto de un antejuicio no es una sanción disciplinaria. Está referida a las sanciones de ética. Por eso, presidente, es que el congresista Marco Arana sabe que en la subcomisión mi posición más es el respeto al reglamento de la Constitución. Yo no me dejo jalar de las narices porque, presidente, yo enseño derecho. Y el derecho no se estira y se jala conforme a los intereses, sino conforme inspiran sus principios. Gracias, congresista Salazar. Segunda interrupción, congresista Alcorta. Gracias, congresista.
El señor Arana pidió la interrupción para contarnos y repetirnos la historia que ya conocemos. Entonces, acá no se puede decir que se está aplicando lo urgente por lo importante o lo importante por lo urgente. Hemos estado en un debate de la reforma política. Tienen todo el derecho de plantear la situación. Lo que no podemos es interrumpir, porque hemos cortado el hilo, hemos cortado la continuidad de este debate, he dicho que es bastante largo y bastante tenso, para meter un tema que en este momento tampoco es importante ni es urgente. Así de claro. Entonces, el criterio, la falta de saber seleccionar, de saber diferenciar lo que es urgente y lo que es importante. Puede ser importante y urgente, pero romper todo este debate acá, porque hay que meter al señor Kenji Fujimori acá en este momento, por eso va a entrar mañana, no puede dejarse para después. A los otros tres con todo derecho, todo lo votará como mejor le parezca. Pero no es el momento, presidente, eso se ha ido a llevar a cabo al finalizar estos debates de acá. Cuando se terminen estos debates de acá, nada más. No hay que insistir y perder el tiempo. Y sí, por favor, no nos cuenten la historia que hemos vivido todos en este Congreso. Repetimos y repetimos y repetimos. No. Congresista Salazar, ¿puede continuar? Gracias, presidente. Presidente, aquí nosotros estamos discutiendo la forma, no el fondo, en el caso de estos tres congresistas, que cuando se debata ya podremos analizar si le corresponde o no le corresponde integrarse nuevamente al Congreso, presidente. Aquí estamos viendo la forma, que los procesos parlamentarios, el incumplimiento del reglamento, el incumplimiento de la Constitución, simplemente para buscar una oportunidad de votos. Entonces, aquí nadie puede decir, pues, o puede pensar que esto es para apoyar a esos tres congresistas, porque no les está interesando a la persona. Lo que les está interesando aquí y lo que le está interesando a usted, presidente, simplemente es la votación de la mesa directiva. Ese es el punto en discusión, presidente. Y aquí se está infringiendo la Constitución. Hay una infracción constitucional que usted está avalando. Y eso nosotros no lo podemos permitir, presidente. ¿Por qué? Porque aquí, presidente, hemos ampliado la legislatura para 2 puntos. Uno, para lo de la subcomisión, denuncias constitucionales, y el otro es para la reforma judicial. Entonces, la reforma política, que es tan importante, que va a definir el futuro de nuestro país, ¿es menos importante que este tema? ¿Para eso ha ampliado la legislatura? O sea, de manera unilateral, ¿usted puede cambiar la agenda o puede ampliar la agenda? Si es que usted tiene el poder, o se cree usted el rey de aquí, de este Congreso, entonces yo le pediría que en aras de la transparencia y en aras de la igualdad, y como usted puede poner la agenda que a usted le parece, como cuestión previa yo pido que ponga su tema de ética para discutirlo. Entonces podríamos decir que sí, efectivamente, hay equidad y hay igualdad de trato en todos los temas que se deben agendar, presidente. Entonces, yo acá lo que pido es que no utilicemos a las personas, presidente. Estamos utilizando a 6 congresistas, generando expectativas a unos y a otros generándole malestar. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el respeto al reglamento y a la Constitución. Y usted, presidente, no está cumpliendo el reglamento ni la Constitución. Por lo tanto, le corresponde una denuncia constitucional. Gracias, presidente. Yo quiero agradecer sinceramente a todos mis colegas que me han lanzado a la presidencia, pero todavía no he decidido nada, así que pueden estar tranquilos. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, vivir en democracia es respetar la Constitución y las leyes. Y hoy, en diferentes intervenciones de distinguidos congresistas, se ha demostrado una y mil veces que se ha incumplido o se está tratando de incumplir el reglamento del Congreso y nuestra Constitución. Entonces, hacer las cosas en la forma que se está haciendo de el retorno de 3 congresistas y 3 congresistas, que lo tenemos algunos al lado, tener que dejar el Congreso y hacerlo de esta manera, y ahora, realmente, señor presidente, muchas sospechas tenemos que tener alrededor de este caso, que no debería estar sucediendo de esta manera, porque tenemos aprecio por Kenji Fujimori, por supuesto que sí, pero tampoco tiene el derecho de que él tenga que volver, si esto continúa, al Congreso de esta manera, cuando se debería hacer respetando la Constitución y el reglamento.
y no de la forma como se está haciendo. Entonces, insistimos en esto, no hay nada personal de por medio en todo esto, pero lo que hoy estamos haciendo es pasar por encima de la Constitución y las leyes, y lógicamente tenemos todo el derecho de sospechar que alrededor de esto hay intereses por la mesa directiva y otras cosas adicionales. Entonces, son temas serios, son 3 personas que están ahora en el Congreso que se les quiere sacar del Congreso, hacer retornar a otras personas, pero incumpliendo la Constitución y nuestro reglamento. Por lo tanto, estamos en desacuerdo con la forma como se está llevando el tema y no en el fondo con relación a las personas que quisieran retornar acá al Congreso, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Ávila. Gracias, presidente. Parece que en este año nos hemos olvidado que nosotros hemos sido víctimas de un linchamiento político hace un año. Por ejemplo, el que habla ha sido acusado. ¿Ante quién? Ante el fiscal Chávarri. Una serie de supuestos delitos. Y nosotros levantamos cada una de esas acusaciones. Y él mismo tuvo que archivarlo, porque no encontró absolutamente nada de ese complot que hubo, de ese linchamiento que hubo. Nos olvidamos, ahora sí, recurrimos, ¡ay caramba!, la Constitución, el reglamento, pero nos olvidamos que en ese momento hicimos tabla rasa de todo. ¡Qué caramba! Aquí veo que manejamos el doble discurso. En los medios de comunicación, ¿qué decimos? Es tiempo que ya vuelvan. ¿Quiénes lo dicen? Prominentes líderes, no voceros ahora, pero lo fueron. Que vuelva Kenji. En mi tierra, en mi pueblo, se llama Iskayuya, doble cara. Y esa persona no tiene moral para seguir hablando, porque una cosa lo dice en público y otra cosa lo hace en privado y otra cosa lo hace aquí en una reunión como esta. Entonces, los experimentados que están aquí 20, 30 años, acá dice el reglamento y no podemos nosotros si no ceñirnos a eso. Pero ¿qué pasó cuando se tuvo que hacer tabla rasa y se hizo el linchamiento? Cuando se nos acusó falsamente. Caramba, ahí no había que decir, hay que sacarlo. Miren, las sentencias se dan con plazo fijo. 1 año, 2 años, 10 años, cadena perpetua. ¿Cómo salió ahora? Simplemente hay que sancionarlo sin fecha. Revisando un poco, por ejemplo, las sentencias que se dan en Estados Unidos, se le sentencia a cadena perpetua más 100 años. Pero hay plazo específico. En este caso no lo hay. Entonces, presidente, colegas, yo creo que lo que se argumenta aquí es obviamente una posición política. Y necesariamente, seguramente también los que arguyen que cierta persona necesita 3 votos, ellos también seguramente defienden sus 3 votos, porque podemos decir exactamente lo mismo. Entonces, pues no veamos que esto no es sino una situación política, pero que no sea una situación política en la que se sanciona injustamente, a causa de que ha salido una sentencia sin fecha. ¿En dónde? Aquí hay muchos abogados, los que han hablado. ¿En qué sitio del mundo se sentencia sin precisar fecha? En ningún lugar. Solamente en este Congreso, porque hubo ese linchamiento, ese apresuramiento en la que nos quisieron sancionar. Por eso, presidente, yo creo que este pleno está en la potestad. Tiempo adicional. De poder tomar una determinación, así como nosotros hemos tomado una determinación caso por caso, se vea caso por caso. Presidente, me está pidiendo una interrupción la colega Maritza. Presidente. Congresista García tiene la interrupción. Gracias, presidente. Si tanto se habla de cálculo político, me pregunto por qué no dijeron lo mismo en enero, febrero, marzo, abril, cuando he venido recolectando las firmas. ¿Coincide con la fecha? Sí, es cierto que coincide, porque el mismo señor Salaverry, como presidente del Congreso, dijo:
Durante mi gestión haré valer y reconocer los derechos vulnerados a algunos parlamentarios. Y lo he hecho. Una de ellas he sido yo, que he regresado gracias a que se acató un fallo judicial, como tiene que ser, señores. ¿Por qué pensamos en el cálculo político? Si tanto les importa los tres votos de los parlamentarios, que no voten, pues, que regresen al Parlamento y que se abstengan de votar en las elecciones para la mesa directiva. Pero sometámoslo ya. Escuché por ahí que dijeron, no vamos a votar a los que están aquí para regresar a otros. No estamos votando a nadie. Estamos respetando la elección popular. Ahora, también escuché decir por ahí que no nos podemos someter a temas o abocar a temas que están en la vía judicial. Segunda interrupción. Falso, señores. ¿Cuántos temas están judicializados? Y aquí en el Congreso de la República, todos les importa un pepino si la justicia está interviniendo o no, y aquí lo someten a votación, o engaño, o miento. Y el tercer tema que quiero aclararle, congresista Velázquez, que parece que hay un error bien grande. Ustedes están hablando de que aparentemente el congresista Fujimori ha sido inhabilitado, pero la resolución que está colgada en el peruano habla de una suspensión, y de esa suspensión habla el Tribunal Constitucional en la sentencia 9/2013 y señala claramente que de acuerdo al artículo 95 la sanción no puede ser más de 120 días, la sanción de suspensión. Entonces, ¿qué lenguaje hablamos, señores congresistas? Son congresistas de la República de antaño, que tienen 10, 15, 20 años aquí y que tienen que conocer el reglamento a diestra y siniestra. Basta de engaños. Está bien que nosotros seamos nuevos algunos parlamentarios, pero leamos el reglamento del Congreso conforme corresponde y demos la oportunidad de que vuelvan quienes tienen que volver. Gracias, congresista. Congresista ha concluido su tiempo. Congresista Ávila, puede continuar. Gracias, presidente. Finalmente se habla bastante de diálogo y este Congreso necesita dialogar. Tenemos problemas. Alguien hace poco dijo, tía María, no importa, es del problema del Ejecutivo. Falso. Hoy día mi pueblo, en Llanimayo, tomó la carretera hacia el Cusco, en Ayaviri, justamente contra las mineras. También en el río Coata, contaminado el río. Entonces sí hay problemas urgentes que tratar. Entonces yo diría, presidente, que este tema sea resuelto por este Congreso ahora. ¿Y cuál es el temor? Si hay una mayoría que dice no, pues acataremos democráticamente. Pero si hay una mayoría que quiere hacer justicia, también se tendrá que hacer justicia. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Becerril. Gracias, presidente. Hace unos días yo me pronuncié a favor del regreso de Kenji Fujimori a este hemiciclo. ¿Y qué dijeron los quienes ahora están defendiendo el regreso de Kenji? Que yo me estaba aprovechando políticamente de ello. Ahora estamos a puertas de un proceso electoral. ¿Y qué noto? Noto una desesperación por dos cosas. Porque obviamente aprovecharse de la imagen, aprovecharse del momento difícil de Kenji, que está fuera del Parlamento, para traerlo acá por sus votos. Y eso no es correcto. Y yo estoy de acuerdo que venga Kenji, ¿cómo no estar de acuerdo? Lo planteo formalmente y que nos comprometamos, si no es un tema político, un tema de elecciones, que inmediatamente que se elija a la mesa directiva, que se ponga al voto y para que Kenji regrese. ¿Qué más da? 3 días y dejamos en claro que su incorporación no obedece a fines subalternos. Hay congresistas que el único negocio que tienen, la única forma de sobrevivir que tienen, es mencionando, despotricando de Fuerza Popular, porque creen que así van a conseguir votos del fujimorismo, del antifujimorismo, porque quieren presidir la República, porque ahora cualquier inútil, cualquier mequetrefe, quiere ser presidente de la República. Y como no tienen finalmente los méritos suficientes, simplemente despotrican de Fuerza Popular,
sin fuerza popular no existen y deben agradecernos que tienen vida política gracias a nosotros. También, presidente, ahora la avenida, el reingreso de Kennedy, ¿por qué es? También porque quieren dividir la bancada. Hablemos claramente, no nos dejemos engañar. Quieren, supongamos, si alguien se opone, está opuesto a que venga, entonces esos votos de la gente de su bancada, a quien también saludo, dirán, van a votar en contra. No nos dejemos mangonear por ese tema coyuntural. Hagamos de la avenida de Kennedy acá al Congreso algo decente. No entremos esos juegos bajo la mesa, ni juegos que no son democráticos. Hablan ahora tanto de Chávarri, hablan tanto de Nostroza, pero ya sale la verdad a luz. Hoy día, por ejemplo, el único medio imparcial que es Expreso ya ha manifestado. Tiempo adicional. Mucho antes de que un juez autorice la intercepción telefónica, ya se estaba chuponeando a jueces y a fiscales. ¿Por qué? Porque la izquierda y los rojos y los caviares iban perdiendo fuerzas en el Poder Judicial y el Ministerio Público, al que siempre han mangoneado. Como ya no podían mangonear, pretextaron ese chuponeo y con eso, ¿a quién han incriminado? ¡Qué casualidad! Los únicos jueces y fiscales que han hablado en el Perú son los contrarios a los rojos y caviares. Los rojos y caviares no hablan, son mudos. Eso no los cree nadie. Y eso cada día está más claro. Va a llegar el momento en que vamos a demostrar todo ese engranaje que viene del gobierno con parte del Ministerio Público, que también está tomado. Y ahora... Para que concluya, por favor. Donde el presidente Vizcarra vergonzosamente se ha nombrado como presidente de esa Junta de Reforma, lo hace porque quieren tomar también el Poder Judicial. Menos mal que el Tribunal Constitucional ya salió de esa trampa que lo ha entendido. Queremos una reforma, sí, pero donde no soy presidente de la República y no hay injerencia en otros poderes del Estado. ¿Por qué no quieren que hoy día venga del solar? Para que concluya. ¿Por qué no quieren que venga? ¿O no es cierto que él ha tenido una injerencia directa en este poder del Estado? Si eso ya lo sabemos y lo ha reconocido, él debería presentar su renuncia inmediata. Si no, el presidente debe quitarle la confianza. Pero como están acostumbrados a meterse en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, no va a pasar nada. Pero habemos personas que vamos a seguir dando la batalla acá. Tiene la palabra el congresista Arce. Gracias, presidente. Es importante que el país conozca qué ha sucedido en estos tres casos, porque a veces la memoria es frágil. Yo recuerdo bien, presidente, que esto fue un proceso expeditivo, un proceso express, como lo mencionaron. Y recuerdo bien que en la subcomisión de acusaciones constitucionales, inclusive saltándose lo que siempre pregonan, el orden de prelación, o sea, que vayan viniendo las denuncias y se va atendiendo en el orden de llegada. Ahí no hubo orden de prelación. Ahí se hizo de manera activa, a la velocidad, y se hizo el proceso. Pero no quedó ahí. No quedó en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Llegó acá al pleno, presidente. Y en la votación, ahí vino el escándalo. Y fue una noche. En la votación votaron los congresistas que están en la comisión permanente, porque evidentemente había una clara intención de sancionar a los tres congresistas de manera express.
sin seguir los procedimientos. Por eso me sorprende, presidente, que ahora aleguen el respeto al reglamento, que aleguen inclusive el respeto a la Constitución, cuando se han saltado serios procedimientos. Y llegó al extremo que al día siguiente se tuvo que votar, porque era una vergüenza nacional, habían cometido una falta, inclusive podría configurar infracciones constitucionales de la propia mesa directiva que ahora inclusive se pretende cuestionar.